y paz y gracias sean ustedes. Aquel fue el saludo y entonces eh, aconteció en una ocasión aconteció algo que había un supervisor y ese supervisor estaba así de una manera que no quería que se comporte así, de una manera mala, y no quería que se comporte de esa manera mala hacia mí, no quería que ese supervisor se comporte de una manera mala hacia mí, ya. Entonces aconteció que aquel supervisor estaba ahí y él llegaba en el puesto de trabajo y yo podía entender como las intenciones de aquel. Y yo pude ver, mi Dios me enseñó lo oculto. Pude ver así en una visión, puede ver como una mano y aquel supervisor estaba detrás de mí. Entonces aconteció que yo pude entender ahí en ese momento que el supervisor quería toparme por la parte del cuello con su mano, o sea, de una manera que no debía de hacerlo. Entonces, yo en ese momento pude entender aquello, como que quería hacer pecado, quería hacer lo malo ese supervisor en contra de mí. Eso es lo que pude entender en ese momento. En ese momento me fue revelado aquello. Entonces, de parte de mi Dios me fue revelado aquello, como que aquel supervisor que era ahí de la guardia, quería hacer pecado en contra de mí con su mano. Eso es lo que se me fue revelado en ese momento, pero yo tengo a mi Dios, Él me cuida, me protege, que si alguien me quiere hacer daño, pues, o sea, hacer lo malo, hacer pecado. El pecado es hacer lo malo, hacer daño, ya. Entonces, como que si ha habido alguien que ha querido hacerme daño, entonces mi Dios está para cuidarme, mi Dios está para protegerme, ya. Entonces, así. Y mi Dios me cuida de la gente. Entonces, aconteció que yo, como soy cristiano, yo puedo hacer oración para que mi Dios haga venganza por mí, para que mi Dios me cuide, me proteja. Entonces, así. Yo lo sé por lo que da a entender la escritura, que uno puede orar para que mi Dios haga venganza. Entonces, yo aquel supervisor que estaba en la guardia, yo se lo dejé a mi Dios, que mi Dios se encargue. Pero ya mi Dios conocía los pensamientos, porque da a entender en otra parte de la escritura que Jesús, da a entender en otra parte de la escritura que Jesús conoce los pensamientos. Entonces, ya mi Dios ya conocía mis pensamientos, que es lo que yo quería que sucediera con aquel así. Entonces, lo que yo quería, yo lo que quería, que aquel supervisor haga el bien hacia mí, que aquel supervisor le acontezca algo a ese supervisor para que haga el bien hacia mí, para que no haga lo malo hacia mí. Entonces, ya mi Dios ya lo sabía. Y yo así ya había hecho oración a mi Dios, ya había orado a mi Dios en el nombre de Jesús. Entonces yo se lo encargué, se lo dejé a aquel supervisor a mi Dios. Y así yo le dejo a la gente, a mi Dios, para que Él se encargue, para que mi Dios se encargue. Yo le dejo a mi Dios, a la gente, para que Él se encargue. Entonces aconteció con ese supervisor de la guardia que después tuvo un accidente. Después tuvo un accidente, yo le hablé y yo le hablé dándole a entender como que qué le pasó. Eso es lo que le di a entender, dándole a entender qué le pasó. Eso es lo que le di a entender al supervisor, hablándole. Entonces, aquel supervisor me dio a entender que tuvo, o sea, que tuvo un accidente, es lo que me dio a entender. Porque yo le vi el rostro, tenía el rostro golpeado. Tenía el rostro golpeado ese supervisor. Entonces, aquel supervisor después se fue. Ya. Entonces, yo lo que sentía de ese supervisor como malas intenciones.
Eso es lo que sentía, como malas intenciones a mí. Eso es lo que sentía y eso mi Dios me lo reveló, como que habían malas intenciones de ese supervisor hacia mí. Entonces yo se lo dejé a mi Dios, se lo dejé a mi Dios, a ese supervisor. Entonces de ahí después ese supervisor me enteré que había tenido otro accidente y después lo vi ya con una máscara en el rostro. O sea que ya tenía, ya en su rostro, ya tenía una máscara en el rostro. Entonces, así, y yo así se lo dejo, o sea, yo le dejo a la gente yo se la dejo a mi Dios, para que Él se encargue, para que Él haga venganza por mí, y también para que mi Dios salve a la gente, pero yo se lo dejo a mi Dios. Entonces, así, si a alguien ya le toca morir, entonces ya le toca morir, pues, pero yo se lo dejo a mi Dios. Y lo que yo hablo, lo que estoy hablando es de verdad, sí, lo que yo estoy hablando es de verdad. Entonces, así, y ya puede entender lo que mi Dios puede hacer. Mi Dios puede hasta matar por defenderme. Sí, eso lo puede entender. Entonces yo por eso estoy tranquilo. Espero el tiempo de que si a aquel le toca morir, ya haciendo ya mi Dios por lo que es por defenderme, si le toca a aquel morir, pues que muera ya, entonces que muera. Yo lo que puedo hacer es predicar, que para ver si se arrepiente, y ya si se arrepiente a mi Dios, yo puedo predicar a mi Dios, a la gente, ya si se arrepiente y quiere estar y ya quiere pertenecer a mi Dios, quiere pertenecer a Jesús, quiere pertenecer al Espíritu Santo, ya si ya quiere ser de mi Dios, ya pues entonces ahí ya lo puede hacer y mi Dios le puede ayudar, mi Dios le puede añadir más tiempo para que vivan. Eso yo lo sé por lo que está en la Escritura, que mi Dios puede alargar el tiempo para que vivan. Ya, entonces eso lo sé en una parte de la Escritura, en Salmo 150 en adelante, ahí en una parte de la Escritura, da a entender que da a entender ahí en Salmo 150 en adelante, da a entender ahí en una parte de la Escritura que para el que es de mi Dios, mi Dios los hace de larga vida. Entonces ahí puede entender lo que puede hacer mi Dios con el miembro que le pertenezca a Él. Que entonces lo puede hacer con una mujer, con un hombre, con un niño, con una niña. Pero eso es para el que cree en aquello, eso es para el que le pide también a mi Dios, para que les sacie de larga vida. Eso es para el que es de mi Dios, para la que es de mi Dios. Entonces, para la gente que le pertenece a mi Dios le va a saciar de larga vida. Yo lo sé por lo que está en la Escritura. Entonces eso lo sé por lo que está en la Escritura. Eso me lo da a entender la Escritura. Y eso lo sé por lo que está en la Escritura y me lo da a entender la Escritura. Entonces, así. Y entiendan que mi Dios cuida, protege, defiende, sacia de larga vida. Ese es mi Dios. Y mi Dios también puede castigar. Mi Dios también puede dar muerte. Yo lo sé por lo que me da a entender las Escrituras. Yo sé por lo que me da a entender las Escrituras de lo que mi Dios puede hacer. Sí, mi Dios puede castigar, mi Dios puede castigar, mi Dios puede hacer tantas cosas. Mi Dios puede sanar, mi Dios puede restaurar, mi Dios puede sanar, puede cambiar, puede cambiar a la gente. Mi Dios puede hacer tantas cosas y así. Entonces, en una parte de la Escritura me da a entender que restaurar es cuando a alguien le sale el espíritu maligno. Eso es restaurar, eso me lo da a entender en una parte de la Escritura, ya que estaba un joven, da a entender en otra parte de la Escritura que estaba un joven poseído por un espíritu maligno del lunaticismo, y Jesús reprendiendo el espíritu maligno. Ese espíritu maligno salió de aquel joven y el joven quedó restaurado. Si se dan cuenta, quedó restaurado. O sea, restaurado ahí da a entender que quede alguien ahí que quede sin el espíritu maligno. O sea, que el espíritu maligno salga y aquel quede restaurado,
quede bien, o sea, bien sin el espíritu maligno. Ya, entonces ya pueden entender, eso es restaurar, que alguien quede sin el espíritu maligno, o sea, que el espíritu maligno salga, que lo malo que había tenido, eso es restaurar, que lo malo que había tenido salga, que lo malo que había tenido se vaya, que lo malo que había tenido ya no esté ahí, en ese cuerpo, que lo malo que había tenido que ya no esté, eso es restaurar. Entonces, eso lo puede hacer Jesús, sí. Entonces, y así, y eso lo puede hacer Jesús, por lo que me da a entender ahí en la Escritura. Y entonces, entiendan, y es que también estaban en ese momento, estaban ahí, estaban Jesús y aquel joven poseído por un espíritu maligno de lunaticismo, y Jesús y Jesús y Jesús reprendió ese espíritu y Jesús reprendió ese espíritu maligno del lunaticismo, y salió ese espíritu maligno del lunaticismo, salió de aquel joven, pero cuando Jesús reprendió el espíritu maligno del lunaticismo, ese espíritu maligno del lunaticismo salió de aquel joven, y ese joven quedó restaurado. Entonces quedó ya restaurado, sin ese mal, sin eso maligno, sin eso malo, eso malo, eso maligno, ese espíritu maligno salió de aquel joven. Ya, eso me lo da a entender ahí en una parte de la Escritura. Y entonces entiendan que Jesús puede restaurar, y así. Entonces entiendan aquello, y aquel joven poseído por un espíritu de lunaticismo, me da a entender la Escritura que estaban, o sea, se lo habían llevado, a Jesús, a Jesús todavía no se lo habían llevado, pero a los discípulos le habían llevado a aquel joven poseído por un espíritu maligno de lunaticismo, y los discípulos no pudieron restaurarlo a ese joven. Lo de entender la Escritura, y entonces aquel varón hubo un varón, y ese varón le llevó a los discípulos, a ese joven que estaba poseído por un espíritu de lunaticismo, y los discípulos no pudieron restaurarlo a ese joven. Entonces Jesús estuvo en ese momento, llegó ahí, y Jesús sí pudo restaurarlo a ese joven poseído por un espíritu de lunaticismo. Y ahí fue que da a entender la Escritura que Jesús reprendió el espíritu maligno del lunaticismo, y ese espíritu maligno del lunaticismo salió de aquel joven, y el joven quedó restaurado. Entonces eso lo da a entender la Escritura. Y los discípulos, le da a entender la Escritura que los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué no pudimos los discípulos le dan a entender a Jesús que por qué no pudieron por qué no pudieron restaurarlo. Entonces Jesús le da a entender que fue por su incredulidad, o sea, que fue por la incredulidad, o sea, por la incredulidad que estaba, o sea, por la incredulidad que tenían, por eso no pudieron restaurarlo a aquel joven. Entonces eso le da a entender Jesús a sus discípulos, que por su incredulidad no pudieron restaurarlo, no pudieron restaurarlo a aquel joven. Entonces des en cuenta que la incredulidad no debe de haber, y Jesús les da a entender a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete y échate al mar, y les obedecería. Entonces, y también da a entender Jesús, pero este género no sale sino con ayuno y oración.
Entonces des en cuenta que ese espíritu maligno sale con ayuno y oración. Entonces por eso que la gente debe de orar, la gente debe de ayunar, debe de orar, y así. Y entonces eso me lo da a entender la escritura. Y entonces ya saben lo que deben de hacer: orar, ayunar, y la incredulidad. Pero ¿por qué no pudieron restaurarlo? Aquel joven poseído por un espíritu maligno del lunaticismo, ¿por qué no pudieron restaurarlo? Lo da a entender Jesús: por la incredulidad. Por su incredulidad. Se lo da a entender a los discípulos que por su incredulidad. Jesús le da a entender a sus Jesús le da a entender a sus Jesús le da a entender a sus discípulos. Jesús le da a entender a sus discípulos por su incredulidad. Por eso no pudieron restaurarlo. O sea, que fue por la incredulidad. Entonces, porque los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudieron restaurarlo? Entonces, Jesús le da a entender por su incredulidad. Y entonces es por la incredulidad que no pudieron restaurarlo a aquel joven. Fue por la incredulidad que por eso que no pudieron restaurarlo a aquel joven. Porque da a entender Jesús, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: muévete y échate al mar, y los obedecería. Entonces, si aquellos discípulos hubieran tenido fe como la de un grano de mostaza, fe como un grano de mostaza, si los discípulos hubieran tenido fe como un grano de mostaza, pues le hubieran dicho, o sea, pues ahí sí pudieran haber restaurado a aquel joven. Eso es lo que está dando a entender Jesús. Entonces, que fue por la incredulidad. Entonces, yo puedo entender que alguien por así sea que no está ayunando en ese momento. Si no está ayunando en ese momento, puede reprender, sí, aquel espíritu maligno. Y en otra parte de la escritura me da a entender que tienen que hacerlo. O sea, que todo lo que hagan tienen que hacerlo en el nombre de Jesús. Eso me lo da a entender en otra parte de la escritura. Entonces, aquellos discípulos podían, me lo da a entender que ellos fue por la incredulidad que no pudieron restaurarlo, aquel joven poseído por un espíritu maligno del lunaticismo. Entonces, entienda que ahí Jesús está dando a entender que por la incredulidad no acontecen milagros. O sea, el milagro que quieran que acontezca no va a acontecer. Eso es lo que me está dando a entender Jesús. Que si yo quiero un milagro, no va a acontecer. Si hay incredulidad en alguien, no va a acontecer aquel milagro. Porque yo puedo hablar a la gente para que darle a entender de lo que puede ser Jesús. Jesús sana, Jesús puede hacer milagros, sí, y mi Dios puede usar a alguien para que mi Dios haga milagros a través de él, Pero entiendan que por la incredulidad no se puede realizar milagros. Por la incredulidad no va a haber milagros. No va a haber un milagro por la incredulidad. Eso es lo que me está dando a entender esa escritura. Porque un milagro también es que el espíritu maligno salga. Eso es un milagro. Entonces, así. Eso yo lo sé por lo que está en otra parte de la escritura, que sé que un milagro es que un espíritu maligno salga. Un milagro también es sanidad, y así. Entonces, entiendan que aquel que quiera que acontezcan milagros, pues la incredulidad no debe de estar ahí. Y ahí van a acontecer milagros, sí. Pero tienen que tener fe como un grano de mostaza, y así. Y ahí puede reprender al espíritu maligno. Tenga fe como un grano de mostaza, y ahí puede reprender al espíritu maligno y decirle: fuera en el nombre de Jesús. Te vas de ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y
y ese espíritu maligno se va ese espíritu maligno, y a ese espíritu maligno lo puede enviar lo puede enviar a lugares secos, sin retornos, a los abismos, puede enviar a esos espíritus malignos, eh, y así. Entonces entiendan que esos espíritus malignos puede enviarlo fuera del cuerpo, que salgan esos espíritus malignos, porque es así, y es lo que me da a entender la escritura. Y así, y también el espíritu maligno sale con ayuno y oración. Si usted hace ayuno, si usted hace oración, ese espíritu maligno va a salir del cuerpo. O sea que aquel que haga ayuno y oración, ese espíritu maligno no lo va a topar, ¿no? O sea, no va a poder entrar en usted. El espíritu maligno no va a poder entrar en usted. Si usted hace ayuno y oración, el espíritu maligno no va a poder entrar en ese cuerpo. Ese espíritu maligno sale, se va, no puede acercarse a usted. El espíritu maligno no puede ya, o sea, no puede entrar a ese cuerpo. Para entrarse, ya no puede ese espíritu maligno. Entonces, pero por eso se hace ayuno y oración para que ese género, ese espíritu maligno salga, para que cualquier espíritu maligno salga. Y así también va a salir Satanás, va a salir los demonios, va a salir Satanás, y así, y todo lo que es espíritu maligno y Satanás salen del cuerpo, pero haciendo ayuno y oración. Y también los puede reprender, puede reprender a los demonios, puede reprender a Satanás en el nombre de Jesús, sí, para que salgan del cuerpo y para que salgan de otros lugares, como de una casa, puede reprenderlos, y ahí van a salir de la casa, van a salir del cuarto, pero puede reprenderlos en el nombre de Jesús, sí. Entonces ya lo saben, y así. Entonces está mi Dios para ayudar, está mi Dios para cuidar, está mi Dios para proteger, está mi Dios para que hagan milagros. Y mi Dios puede hacer milagros a través de quien Él quiera. Sí, pero usted no debe de tener incredulidad. Usted debe de creer en mi Dios. Ya lo sabe. Entonces, hace un momento hablé de lo que mi Dios hizo, ahí por mí, de lo que es mi Dios haciendo venganza por mí. Ya que yo quería que a ese supervisor algo le aconteciera para que haga el bien hacia mí. Yo quería que algo le aconteciera a ese supervisor para que haga el bien hacia mí. Entonces le aconteció los accidentes, y así. Entonces entiendan que mi Dios hace venganza, y por eso usted pídale a mi Dios que haga venganza por usted. Y sí, y le puede pedir a mi Dios en el nombre de Jesús. Ya lo saben. Y la honra, la gloria, las alabanzas y el poder sean para mi Dios.